¿De cuántos dioses nos habla la Biblia? ¿Uno o dos? Aunque puede sonar extraña la pregunta, desde la antigüedad muchos han pensado que el Dios de Jesús es distinto al Dios del cual leemos en el Antiguo Testamento. En el primer siglo, un hombre llamado Marción fue expulsado de la iglesia por enseñar que el Dios del Nuevo Testamento no es el mismo Dios del Antiguo. Según Marción, el Dios creador que encontramos en el Antiguo Testamento es un ser iracundo, celoso, cruel y legalista. En cambio, el Dios que encontramos revelado en Jesucristo es un Dios superior, lleno de puro amor, bondad y gracia. De hecho, Marción dijo que Jesús tuvo que venir a salvarnos del Dios malo del Antiguo Testamento. Aun cuando no hablen de dos dioses como Marción, muchos cristianos han pensado que la visión de Dios que presenta el Nuevo Testamento sí contrasta con la visión que hallamos en el Antiguo. Parecería que Jesús enfatiza mucho más el amor y la misericordia de Dios, a quien llamaba Padre, mientras el Dios del Antiguo Testamento es mucho más violento y a veces hasta vengativo. En realidad, cuando examinamos bien ambos testamentos, podemos encontrar en el Antiguo Testamento muchos pasajes que presentan a Dios como un ser amoroso, tierno, paciente y compasivo, así como muchos pasajes en el Nuevo Testamento y en la enseñanza de Jesús, donde Dios se enoja con los que hacen maldad y amenaza con castigarlos. En gran parte, el problema de ver a dos dioses o dos visiones de Dios distintas en los dos testamentos se debe a que pensamos que la ira y el amor son dos cosas contrarias. Sin duda, muchas veces la ira puede ser consecuencia de pasiones o emociones negativas como el rencor, los celos o el egoísmo. Pero bajo ciertas circunstancias, el amor también toma la forma de ira. Si una persona a quien amamos mucho insiste en hacer cosas que le hacen daño o lastiman a otros, nos duele y nos molestamos precisamente por el amor que le tenemos. Si una madre tiene un hijo que anda con malas compañías, está cayendo en vicios o está cometiendo maldades y él persiste en esas cosas, aun cuando ella le insiste repetidamente que eso no le conviene, ella puede enojarse mucho y en algún momento hasta decirle que se vaya de la casa. No porque no lo ame, sino porque ya no puede tolerar que siga haciéndose daño a sí mismo y a los demás. Si ella hace eso, no es porque no ame a su hijo, sino al contrario, porque lo ama mucho. De hecho, si no lo amara, respondería al mal comportamiento persistente de su hijo con indiferencia y apatía. Así debemos ver la ira de Dios en la Biblia, y en particular en el Antiguo Testamento. Los profetas hablan mucho de cómo Israel persistió en practicar la injusticia, la maldad y la opresión, a pesar de que Dios repetidamente los llamaba a cambiar su comportamiento. Se dice que Dios es lento para la ira, paciente y compasivo, pero cuando la paciencia y la compasión no producen efecto, finalmente tiene que castigar para corregir y poner fin a las injusticias. Si se habla de ira en este contexto, es porque al ver tanta maldad uno no puede dejar de indignarse cuando los que practican esa maldad se niegan a cambiar. Por eso, no debemos ver la ira de Dios en el Antiguo Testamento como contraria a su amor, sino como expresión de su amor. Y esa ira se manifiesta no solo en contra del pueblo de Israel, sino también en contra de los otros pueblos a su alrededor, precisamente porque el Dios del Antiguo Testamento no solo quiere el bien de Israel, sino también de los demás pueblos a quienes también ama. Si hay una diferencia entre la forma en que el Antiguo y el Nuevo Testamento presentan a Dios, no es porque Dios haya cambiado o se haya convertido en otro Dios, sino porque, según nuestra fe cristiana en Jesucristo, Dios nos ha proveído de lo que necesitábamos los seres humanos para superar el pecado y la maldad que nos tenían a todos esclavizados. Jesús nos abre un camino alternativo, y por eso, hasta cierto punto, Dios puede hacer a un lado su ira, pues sabe que, aun cuando no somos perfectos y seguimos pecando, mientras reconozcamos que necesitamos de Jesús como nuestro buen médico y confiamos en Él, así llegaremos a ser las personas que Él siempre ha querido que seamos,
el amor de Dios finalmente cumplirá con su objetivo.